Y ahora vamos a escuchar acerca del periodismo de investigación, último recurso del periodismo de calidad, a cargo de nuestro, lo voy a decir así, laureado Roberto Navia Gabriel. Él es periodista, ganador 2 veces del Premio Internacional de Periodismo Rey de España por sus reportajes Los colmillos de la mafia y Tribus de la Inquisición. Ha recibido numerosos otros premios como el Ortega y Gasset de Periodismo otorgado por el diario El País de España, el Premio Nacional de Crónica Pedro Rivero Mercado, y el Premio Libertad de la Asociación Nacional de la Prensa. Es coautor del libro Crónicas de Perro Andante y biografía no autorizada de Evo Morales, un tal Evo, y autor de Pecado Original, recientemente publicado. Es editor del suplemento dominical Séptimo Día, del Deber, también es columnista. Ha colaborado con diarios de Argentina, Chile y España. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Creo que este evento es maravilloso por lo que significa. Yo lo relaciono como si fuéramos un cuerpo humano y esto es una radiografía. Y nuestro querido doctor sabe acá de qué se trata cuando se hace una radiografía y nos demuestra una sociedad que está enferma, ¿no? Que está mal, en una sociedad donde la mentira, ¿no?, sea considerada como un arte. Me parece catastrófico, ¿no? Tan catastrófico como que nuestros bosques sigan incendiándose en este momento. Así que yo no escondo mi preocupación por lo que está pasando, por esta sociedad bastante enferma, que también involucra a los medios de comunicación. Pero por suerte, esta sociedad cuenta con un instrumento maravilloso que se llama periodismo, y que dentro del periodismo existe otro instrumento mucho mejor, que es el periodismo de investigación. Yo escribí porque entre las cosas que menos peor hago es escribir, ¿no? Mi esposa me dice, para lo único que sos bueno es para escribir, porque cosa de jardinería, de plomería, no me muero de hambre. Así que con el permiso de ustedes voy a leer este humilde texto que he escrito y que después los podemos obviamente compartir y comentar. He titulado El tiempo de la prisa ha terminado. El periodismo de investigación es lo que hace que un medio de comunicación se convierta en un gran medio de comunicación. El periodismo de investigación es la memoria viva de una sociedad, es la expresión rebelde para decir con pruebas en las manos lo que el poder quiere ocultar. El periodismo de investigación es una obligación que un periódico, un canal de televisión, una radio, un portal de internet están llamados a cumplir, porque el periodismo, por sobre todas las cosas, es un compromiso. No hacerlo es pisotear los principios básicos de este oficio que desde hace tiempo ya no es el mejor oficio del mundo. Existe una crisis que no se puede ocultar, pero óigase bien, el periodismo y los periodistas no están en crisis. Si hay una crisis evidente es en los medios de comunicación, en los que aún no han entendido que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. En estos tiempos de hiperinmediatez, trabajar bajo la dictadura de la premura, la poca profundidad y el fantasma de lo viral para un medio de comunicación es un gran problema que muchos ya están pagando muy caro. Están sufriendo los que aún creen en esa afirmación cruel de que la gente no lee. Están en crisis los que los que no quieren entender que el periodismo de investigación no es el último recurso del periodismo de calidad, sino el primero. Siempre fue el primero. Solo que no lo han querido aceptar, entender, realizar, apostar y jugarse la vida por él. Ahora utilizan la excusa de que existe la crisis económica, del fantasma de las redes sociales, de la internet,
que se está llevando en oleadas a sus lectores. Todo esto ha hecho un enorme daño, no se lo puede ocultar, pero la verdadera crisis que sufren los medios de comunicación es una crisis de contenido, una orfandad de agenda propia, de profundidad en sus productos, en las historias. La Internet los ha encontrado enfermos, anémicos, y todo esto afecta a ese bien preciado que los medios de comunicación deben cuidar como un tesoro, la credibilidad. Hay una obsesión de competir con las redes sociales. He visto cómo algunos buenos temas fueron sacrificados en la edición digital cuando pudieron haber esperado un poco hasta convertirlos en un gran reportaje. A mí me ha ocurrido y yo he peleado en esas faenas. Cuando llegué de la selva hasta donde acudí para investigar sobre el tráfico de colmillo de jaguar, un editor, asustado, pedía que escriba una nota pequeña porque una agencia de noticias estaba hablando de ese tema y alguna red social estaba replicando el asunto. Me negué rotundamente. De haberlo hecho, si publicaba algo a las patadas para saciar el hambre enorme de la inmediatez, habría quemado un tema valioso. Y quemar un tema de investigación es el peor acto que puede realizar un periodista. En los medios de comunicación y en las redes sociales hay una gran avalancha de información simple y poco profunda. Hay muchos fósforos encendidos, pero no existe una gran fogata. Del difícil momento que viven los medios de comunicación le echan la culpa a la Internet, a las redes sociales. La Internet y las redes sociales lo único que han hecho es hacer visibles una crisis causada en las entrañas de las salas de redacciones que se venía gestando desde hace tiempo. Los medios tradicionales de comunicación han perdido público y poder porque se han desconectado de sus lectores. Son culpables de este mal del que ahora no saben cómo salir, a pesar de que el antídoto está ahí, muy al alcance de la mano. Se han creído el cuento de que la gente no leía y mandaron al olvido años de historias y apostaron por hacer periódicos para no lectores. Sus lectores, que durante años le habían hecho saber que sí leían, alzaron vuelo como las golondrinas de los viajes y encontraron cobijo en otros brazos, porque ellos no quisieron invertir en dos cosas que son vitales para el periodismo de calidad: tiempo y dinero. Se están equivocando en la receta para atraer al público que ya se ha ido y en retener a los que aún están con ellos. Escribir notas cortas para que se hagan virales no es la solución. Coincido con la periodista Leila Guerriero cuando dice: hay medios que están tratando a sus lectores como si fueran imbéciles. Hacer periodismo de investigación es la mejor manera de respetar a los lectores y agradecerles por su fidelidad. El periodismo de investigación es caro y exige preparación constante. No da frutos de la noche a la mañana, pero cuando los da, la cosecha es enorme. El lector lo agradece tanto que el medio de comunicación ya no solo tendrá lectores, sino tendrá seguidores. Una noticia viral muere a los pocos segundos de nacer. Un reportaje se fortalece a medida que pasan los días y el nombre del medio de comunicación y del periodista viajan con él. Yo no dejo de sorprenderme con la vida que han hecho varios de mis reportajes. Mi investigación Esclavo Madín Bolivia conquistó el premio Ortega y Gasset el 2007 y forma parte del libro Antología de Crónica Latinoamericana Actual de Alfaguara. Tribus de la Inquisición ganó el Rey de España el 2014, fue llevado al cine y el 2018 fue nominado a los premios Goya. Los colmillos de la mafia, que un editor asustado por la coyuntura estuvo a punto de darle el tiro de gracia, conquistó también el Rey de España este año y en Bolivia y América Latina está incentivando a la sociedad a luchar contra las mafias que trafican contra el gran felino de América. Ahí están las pruebas. La cura a la enfermedad la han tenido siempre. El antídoto en términos periodísticos se llama reportajes y crónicas, profundidad y belleza narrativa, revelación y poesía de no ficción. Entonces, la respuesta está ahí. Volver al ADN del periodismo de nuestros abuelos, a ese territorio donde gobernaba la agenda propia y la palabra bien labrada. Por el contrario, la receta equivocada es: hay que apostar por la multimedia, por la multiplataforma.
Pero la multimedia y la multiplataforma no se alimentan solas. Se puede aspirar a tener toda una estructura multimedia con soportes tecnológicos de última generación. Pero si no existe una historia bien trabajada y algo que valga la pena contar y que no lo tenga nadie más que uno, de nada servirá todo el aparataje de gran avanzada tecnológica. Los reportajes no se hacen solos y en la multimedia no aparecerán como por arte de magia. La multimedia sin grandes historias no sirve. Es una cáscara de huevo que se quiebra, es una fachada sin alma ni corazón. Entonces, hay que volver a las raíces del periodismo, preocuparnos por tener algo bueno para narrar y narrarlo bien. Pero hay que hacerlo sin correr. El tiempo de la prisa ha terminado. El periodismo de calidad no es un género menor de la literatura, es literatura en sí. Y como todo producto artístico, requiere de tiempo para nacer. El periodismo de investigación hace que un diario se convierta en un gran diario porque las grandes piezas alzan vuelo y cruzan las fronteras del país y van conquistando territorios, cosechando nuevos públicos. Se lo digo yo, que lo he vivido en carne propia porque desde que era un estudiante de universidad vengo apostando por la investigación como el gran refugio para hacer del periodismo la mejor forma para vivir y de vivir. Una investigación no se lo hace en 3 días. El medio de comunicación debe dar las condiciones para hacer periodismo de investigación y el periodista, por su parte, debe apostarlo todo, su tiempo y su pasión, su compromiso con la sociedad y lanzarse a los territorios donde moran los personajes y los hechos ocultos. Lo que sostiene a los medios tradicionales es la confianza, la credibilidad. Ellas son sus salvavidas y las que deben sostenerse para no terminarse de hundir. El periodismo de investigación también es un arma para combatir las noticias falsas de las que hemos estado hablando también hoy día. Un medio de comunicación que se alimenta de agenda propia, de textos únicos, no se desespera por difundir noticias de dudosa credibilidad, porque la fuerza del medio no está en alimentar una tormenta de información que a los 10 minutos nadie se acordará de haberlo leído. Lo viral fue una moda pasajera y engañosa, un antídoto mentiroso a un problema mayor, una aspirina para un cáncer que los medios de comunicación cargaban en su vientre desde antes de la irrupción de la Internet. La Internet lo que hizo fue aumentar la fiebre por la inmediatez, entregando a los lectores notas livianas y menos profundas. Y los periodistas, lejos de profundizar sus conocimientos en hacer investigación, se subieron al tren de la farsa del superhombre o de la falsa supermujer. Además de escribir noticias, cargaron también la responsabilidad de hacer videos y fotografías, alimentar las coberturas para Facebook, para Twitter y transmitir para la web en tiempo real. Difícil que el periodismo de investigación tenga lugar en esta jaula de locos. Y a modo de conclusión, el periodismo que propongo es el mismo que quisieron los periodistas que a lo largo de la historia formaron la musculatura de este oficio bajo el fuego de las palabras nobles que construyeron historias, que acompañaron a la sociedad en sus penurias, en sus hazañas cotidianas, en sus memorias de un día, en sus sueños eternos, en sus duelos con el poder hambriento de más poder y en los pequeños detalles que engrandecen al ser humano a pesar de todo, a pesar de que la mentira sea considerado un arte. El periodismo que propongo es el único periodismo que conozco y que me gusta, el periodismo que escribe sobre lo que le está pasando a mucha gente. El periodismo que el mundo necesita es aquel que se emociona por lo que sucede en las afueras de la ciudad y también adentro, el que se arremanga la camisa de la vida para mandarse a cambiar, para volver, el que con sus palabras golpea las ventanas de los que se hacen los dormidos, el que cuestiona a los que deciden sobre la vida de los demás, pero también el que hace sonrojar a la sociedad, que está adormecida por la monotonía, por la droga del consumismo, por los reality shows, por el circo que arman los que prefieren que la gente esté ocupada en trivialidades para que no les molesten, para que todo siga igual, para que crean que el mundo está mejor así. Un periodismo que cuente historias y que no se la cuenten a él, con periodistas que se sorprendan como niños de la realidad, porque es así como después se construyen los buenos textos,
esos que a usted le encanta leer, mientras cruza las piernas, mientras desayuna, emocionado, sintiendo el olor de la tinta del diario y el polvo de la ruta por donde anduvo ese reportero que se fue a buscar horizontes. Porque el diario que usted lee es parte de la vida, porque fue el abuelo o el papá el que se lo presentó cuando usted era niño y lo miraba leer bajo la sombra de un árbol, de ese árbol que un periodista debe ir a buscar para que la memoria nunca se vaya, para recordar que el periodismo de investigación no es el último recurso del periodismo de calidad, sino el primero, y que el tiempo de la prisa ha terminado, ¿no? En este momento tengo la sensación de que la gran misión del periodismo es frenar el ritmo alocado de la sociedad, parar el tiempo, invitarnos a tomar asiento, como ahora, para que podamos pensar. El tiempo de la prisa ha terminado. Esto es un mar de arena cuando en el epitafio de Río Pilcomayo, allá en la frontera entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Pudo haber sido, yo lo que les voy a comentar es un poquito cómo nacieron algunos reportajes emblemáticos. Pudo haber sido una noticia más sobre algún incendio en un taller de costura en Buenos Aires. Pero preferimos meternos en las jaulas de Argentina y de Brasil, donde encontramos a bolivianos convertidos en esclavos de talleres de costura clandestinos. Y ahí nació Esclavos Made in Bolivia. Las noticias calientes eran que se estaban quemando los talleres clandestinos en Argentina y que morían bolivianos. Los periodistas iban, informaban y después no pasaba nada, ¿no? Yo quería saber por qué ocurría eso y me metí en un tren para pobres y llegué a la Argentina, y en la Argentina descubrí que también ocurría en Brasil. El presupuesto que me habían dado solamente era para un país, terminé en 3 países porque también me fui a Paraguay y me iba los domingos porque sabía que en las redacciones los domingos casi no hay nadie, ¿no? Y bueno, esta es otra historia. Todo empezó con una noticia de 3 líneas que leí en el diario. Los indígenas del Timnis anunciaron que construirán una carretera en su territorio. Pero nos lanzamos a las entrañas de la selva para convivir con los habitantes de un mundo maravilloso que simbólicamente afilaban sus flechas y sus lanzas contra el asfalto. Ahora todo el mundo habla del Timnis. El Timnis es una noticia mundial. Supuestamente se paró una carretera, pero la carretera está ahí, ¿no? Se está construyendo. Así nació Flechas contra el asfalto. Tariquía era solo un mito de que se trataba de un pueblo al que se llegaba caminando. Caminamos y llegamos al pueblo de los olvidados. Caminamos muchísimo. Ahora Tariquía está en el escenario político porque también puede ser cosa del pasado porque la producción gasífera puede meterse en sus entrañas. Y para finalizar, pudo haber sido una noticia más de un linchamiento en el trópico de Cochabamba, pero preferí ir a buscar a una familia de sobrevivientes para conversar durante días, semanas y meses. Y es así como nació Tribus de la Inquisición, que hizo su vida enormemente, se ha convertido no solamente en una crónica, sino es parte de un libro. Tiene varios premios nacionales e internacionales, se convirtió en un documental y fue el año pasado nominado a los premios Goya. Y el 11 de septiembre voy a dar una masterclass sobre cómo se escribió y se rodó Tribus de la Inquisición. Muchísimas gracias.